Ser 90.2 FM. Ser Guadiato, la vida que suena. Bien, y ya en nuestra segunda hora, como les habíamos venido anunciando, vamos a tener con nosotros durante esta semana a los portavoces o a los representantes de los grupos municipales de nuestro ayuntamiento para hablar del pleno que tuvo lugar el pasado día 3, jueves. Y con nosotros tenemos precisamente hoy al que inicia todos los meses esta digamos, comparecencia aquí, que es el representante de Izquierda Unida, Pedro Cabrera. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis. Bueno, Pedro, ¿cómo te encuentras en primer lugar? Bueno, pues confinado también, como muchos los ciudadanos, sí. y bueno, intentando que se pase lo antes posible y dándole gracias a la vez de tener la oportunidad de vacunarnos, ¿no? Que yo creo que gracias a eso pues remite lo que es el impacto del virus en cada uno, ¿no? Así que nada, con paciencia y espero que ya el fin de semana pueda ya ver la luz de la calle. Bien, pues vamos, si te parece, a darle un repaso a los asuntos del pleno. Concretamente, los dos primeros asuntos, como siempre, son las actas y los decretos de alcaldía. ¿Hay algo que puntualizar sobre ello? Pues sí, el tema de las actas no se presentaron actas porque, según la secretaria, no estaban elaboradas, y sí los decretos de alcaldía que sí intervenimos en algunos aspectos, como fue el de preguntar por una finca rústica del Cuartelero, que se iba a incluir dentro del callejero. Teníamos dudas si era un terreno que había vendido el ayuntamiento y no, es una finca particular y bueno, y eso que se va a incluir en el callejero de nuestra localidad. Luego también hablamos sobre un alta, preguntamos sobre un alta en aplicaciones de gasto, sobre instalaciones deportivas, conservación de edificios municipales por un importe de casi 3.000 euros, de un remanente de tesorería, y bueno, era un dinero del seguro para unos desperfectos que se habían producido en una de las instalaciones y solamente eso. Luego preguntamos sobre el servicio de promoción turística a través de una aplicación de realidad aumentada y un juego interactivo. Y parecía que se había presentado mal la oferta, pero bueno, están en ello, ¿no? Que a ver si la empresa se hace cargo de la cuestión esta, o alguna de las empresas que optan a ella, ¿no? Y luego le preguntamos también por la unidad canina, que tiene un decreto, que como sabéis se ha incorporado dentro de lo que es el cuerpo de la Policía Municipal, y preguntamos por dónde habitaba, ¿no? Esa unidad canina y quién se encargaba de su cuidado. Entonces, pues se nos contestó que la unidad canina era de una persona, de una policía local y, bueno, adiestrada, y que, bueno, y ella pues la cuidaba, ¿no? Y luego sobre una junta de gobierno que hubo el 31 de diciembre, creo que hubo otra en enero, preguntamos si la cuestión de los vados se había solucionado ya, y bueno, dice todavía que están en ello, y y preguntábamos también que había algunos ciudadanos que habían hecho un escrito al ayuntamiento y todavía no se le había contestado. Nos contestó el grupo de gobierno que quizás era porque se le había pasado, y bueno, ahí estamos, ¿no? Y luego preguntamos porque había un ciudadano que se reunió con nuestra sede de Izquierda Unida porque ha presentado un recurso de alzada, ¿no? Sobre una resolución sobre la plaza de personal fijo oficial de segunda jardinero de este ayuntamiento, que él denunciaba más o menos en ese recurso de alzada que no había habido transparencia y que uno de los técnicos pues había facilitado para alguna pregunta o había sido expuesta la solución a alguno de los participantes, y se nos contestó que no, que había seguido, que confiaban plenamente en la persona que había llevado el caso del examen, y que bueno, y que también esa persona que había presentado el recurso de alzada contra el ayuntamiento, contra la plaza que se había designado, pues que tuvo reuniones de secretaría y que prácticamente había quedado clara. Claro, ellos desde luego decían que claro, no ponían en duda jamás la profesionalidad de la persona que había hecho el examen y cómo se había desarrollado. Eso en cuanto a los decretos, Luis. Bien, pues vámonos entonces al siguiente punto, que es el informe de morosidad del cuarto trimestre. Bueno, pues, aunque se da cuenta, también vimos que no son significativas las facturas pagadas fuera de plazo, y la tendencia, como sigue siendo una norma, y cosa que hay que congratularse, pues que va siendo paulatinamente descendente, con lo cual es totalmente aceptable, no hay más. ¿Y el informe de ejecución de las cuentas del cuarto trimestre? Bueno, como hemos indicado en otras ocasiones,
solamente una información que se produce en el trimestre y por lo tanto tampoco se establecen unos criterios objetivos de evaluación y bueno, no obstante cuenta con el informe favorable de intervención en lo que respecta a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Para nosotros todo correcto. Bien, pues vamos a un tema más importante para nuestro futuro, como es las alegaciones que ha presentado el Ayuntamiento sobre la futura autovía A81. Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos claro que el primer documento, el documento en fase de exposición pública del tramo de lo que era entre Zafra y Espiel, no presentaba sección de doble calzada, a lo cual creo que todos evidentemente nos oponemos, ¿no? Y de ahí las alegaciones y también las razones expuestas en estos documentos que nos han facilitado y que versan efectivamente, y el requisito del Ministerio, que versen y se justifiquen en una declaración de interés general de la carretera sobre la concepción global de su trazado. Es decir, estas alegaciones que se han presentado ahora, pues evidentemente tienen un interés general, eso está claro, ¿no? Aunque recientemente se ha aprobado provisionalmente el estudio informativo y el estudio del impacto medioambiental de la actuación en el tramo bajo Espiel, ¿no? Y esto ya se remonta solamente al 3 de enero, el último documento que tenemos. Nuestra opinión al respecto es que la alternativa seleccionada, que la C2 creo no es la que más nos satisface porque aleja a Peñarroya y Belmé de lo que es la autovía en sí, creando así, como se queda demostrado, igual que hemos visto los informes y el estudio de la autovía, pues necesitamos evidentemente obras complementarias, y algunas obras complementarias son de bastante enjundia, ¿no? Para tener pues unos enlaces adecuados tanto por su ejecución como para su posterior mantenimiento, y deja a estas dos poblaciones a una distancia notable. Nosotros siempre habíamos propuesto que ojalá pasara cerca de casa, ¿no? Pero no a 2 o a 3 kilómetros, y además con la necesidad de una infraestructura para ese trozo desde lo que es el puente que va para el Hoyo, que habría que trazarlo de nuevo. Esa carretera no tiene el ancho suficiente y, en fin, aunque consideramos que las dos alegaciones presentadas, porque se analizaron también dos alegaciones presentadas por Diputación como por el Ayuntamiento, pues son adecuadas. Primero, en dejar constancia que la autovía, yo creo que es importante, se construya en su totalidad lo que es el tramo Badajoz-Espiel, y segundo, los enlaces sugeridos en la alegación 4 de Diputación, así como las alegaciones, creo que eran las 2 y 4 del Ayuntamiento, pues minimizarán estas circunstancias en las que se refiere a acceso y áreas de servicio, ¿no? Hay que tener en cuenta que si estas alegaciones se consideran, el posterior mantenimiento, pensábamos nosotros, y así lo dijimos en pleno, correspondería entonces a Diputación, que son las carreteras que conectarán con la autovía, pero no. El caso es que cuando se acometan estas obras de infraestructura que enlacen con la autovía, pues también va dentro del proyecto de autovía, ¿no? Respecto a la alegación 5 del Ayuntamiento, y nosotros hicimos hincapié en ella, es de considerar que la cercanía a la estación de ferrocarril debería observarse. Y nosotros preguntamos que cómo afectará a esa línea de ferrocarril. ¿Está contemplada la solución? Nosotros creímos que ese documento tiene que tener una intervención escrita a modo de alegación más profunda, que es lo que se comprometió este tipo de gobierno. No vamos a hacer una autovía para cargarnos lo que tenemos. Es decir, nosotros tenemos que plantear cómo se va a solventar el tema de la vía del ferrocarril. Nosotros siempre hemos planteado una opción, pero no es viable, según el alcalde y bueno, otros grupos de la oposición, que bueno, hay que darle parte de razón, de haber nosotros también, si no hay autovía, pues abogábamos por lo que es el desdoblamiento de la carretera, es decir, mantener lo que es la Nacional Cuarta que tenemos ahora, mejorada por supuesto y arreglada, y hacer una paralela en otro sentido. Yo creo que también se solucionarán los problemas, pero por lo visto no es viable. Y luego aportó también la portavoz de UDPN, que claro, de esa manera pues se quedaba el pueblo un poco en la mitad, ¿no? En la zona de los dos. No es una opción que hayamos estudiado en profundidad, nosotros la planteamos y por lo visto pues no ha lugar, ¿no? Y por lo tanto, pues nada, lo fundamental es que se haga. Es que muchas veces cuando hablamos cualquier infraestructura como el tren o como es también la autovía, hablar del Guadiato que se va a quedar sin autovía y sin tren y sin mejora, es hablar de ese cúmulo también de inacciones políticas, ¿no?
de las administraciones que llevan a darle una vuelta de tuerca más a lo que es la insidia contra la zona donde crece la despoblación, el paro, la migración y todos los objetivos que queramos poner. Ya sabemos todas las circunstancias que tenemos, fuera de los planes de minería, de momento fuera de lo relacionado de la transición justa, fuera de cualquier tipo de reconversión, un cementerio nuclear cada vez más amplio a cambio de nada. Entonces, pues evidentemente, aunque nosotros tenemos ilusión y ojalá se haga, y parece que es voluntad de hacerla, queremos que la hagan de un tirón, para que me entienda, que la hagan, no por parte, que se haga un tirón y que por supuesto que el Guadiato no sea la última, ¿no? Y que siempre tenemos que estar con la escopeta cargada y siempre tenemos que estar a lo que nos viene, porque no nos viene nada favorable desde hace prácticamente los últimos 70 o 80 años, que nada positivo. Por lo tanto, ya es hora, ¿no?, de que las administraciones pues miren un poquito para el Guadiato, que ha sido una zona que ha servido, ¿no?, ha servido a este país pues para su desarrollo, ¿no?, y sobre todo para el desarrollo económico de Andalucía, ¿no?, con lo que ha sido nuestra industria y lo que ha sido nuestra minería. Bien, pues visto esto, nos vamos al siguiente punto, que es un convenio con la Diputación y la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía de regeneración de justicia y administración local. Sí, ahí votamos todos que sí, igual que la anterior, el anterior punto. Y bueno, hubo un acuerdo, explico un poco, hubo un acuerdo de pleno en junio pasado que se trasladó a Diputación sobre el convenio entre la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y las Diputaciones Provinciales Andaluzas para lo que es el desarrollo de un catálogo electrónico de procedimientos de administración local. ¿Esto de qué se trata? Pues se trata, o el objetivo fundamental es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y sobre todo el acceso de los ciudadanos a las mismas. Su línea de actuación consiste en lograr una administración electrónica más abierta y también una administración electrónica más próxima, incrementando pues el uso de los servicios públicos electrónicos por parte de la ciudadanía y también por parte de las empresas. Yo creo que es una buena cuestión este convenio y por supuesto votamos que sí. Bien, bueno, vamos a lo siguiente, que es una moción del PSOE sobre la sanidad pública. Hombre, llevamos una semanita con la sanidad un poquito movida, ¿no? Hoy me han comunicado que ya tenemos cardiólogo, y no me lo comunica nadie de aquí, de la zona, sino de Córdoba, y una persona, un tal Gutiérrez Ballesteros, que va a ser el nuevo cardiólogo del hospital. Pues estoy encantadísimo. Que cumplan las palabras y que de verdad no solamente se quede el hospital como esté, sino que aumente todavía en calidad y en cartera de servicio. Eso sería idóneo, maravilloso para los ciudadanos de Peñarroya por Nuevo y también para el Guadiato. Bueno, pues la moción que presenta el PSOE sobre la sanidad pública gratuita y universal, pues bueno, para nosotros la sanidad pública universal y gratuita creemos que es uno de los más fundamentales derechos. Creemos que es sin duda el derecho por lo menos más humano, ¿no? Que el dinero de todos sirva para atender sanitariamente a los ciudadanos y ciudadanas por igual, sin mirar sus ingresos. Eso es un logro social tan grande que no debemos permitir que se pierda o que se deteriore un ápice. Eso de que alguien se rompa un brazo, una pierna, tenga una dolencia cardíaca y gracias al esfuerzo de todos se pueda operar, pues es una maravilla, ¿no? Hay otros países, evidentemente, que si no contratas ese seguro, pues te puedes morir, o no te pueden entablillar ni siquiera el brazo o la pierna, ¿no? No se puede permitir que se desperdicie para justificar su privatización. Servicios públicos como la educación, para nosotros las pensiones, la sanidad, en este caso que nos ocupan, no se pueden, como digo, ni perder ni deteriorar por la política de recorte del gobierno actual, cuya deriva viene no solamente de ahora del Partido Popular, sino que una deriva que ya se estaba notando en los últimos gobiernos del Partido Socialista. Ahora el señor Bonilla, hace unos meses, tomó la decisión de echar a la calle pues a 8.000 profesionales sanitarios, de los que 1.000 corresponden a lo que es la provincia de Córdoba, y no se cubren las bajas con un nuevo personal, sino que se le acumulan a los sanitarios existentes. Las operaciones se retrasan, se cierran los centros de salud para las tardes, no hay citas en atención primaria, ambulatorios que no tengan pruebas PCR, la falta de profesionales en especialidades, personal de enfermería. Yo creo que la Consejería de Salud no puede quejarse de que no haya personal en la bolsa, después de haberlos obligado a trasladarse a otras provincias en busca de contratos más dignos. Eso de los 30.000 contratados, que serán
contratos en precario, porque además en el tema de esta moción, el portavoz del Partido Popular, como padre, ¿no? Que pediatría y no había pediatras en nuestro... Bueno, señores, si no hay pediatras es porque no está en la bolsa de pediatría, ¿no? Y con eso, ¿qué se quiere decir? Pues evidentemente, todas estas demandas sanitarias, pues que pasen a sus compañeros o sus amigos de la sanidad privada. Con la sanidad no creo que se deba de jugar y por lo tanto es un baluarte importante que los ciudadanos y ciudadanas tenemos que defender como un derecho primordial. Por esas razones que plasmaron ellos en su moción, Izquierda Unida y Comisiones Obreras, como ustedes recuerdan, pues llevaron a cabo un calendario de movilizaciones donde se encontraba nuestra localidad, en contra de los recortes promovidos por las derechas andaluzas y por la intención manifiesta, como digo, de convertir en un negocio, perdón, un derecho, como hemos dicho, básico de los andaluces y de las andaluzas. No puede ser que el señor Bonilla, por ejemplo, y un ejemplo que le pongo, y esto está claro, el señor Bonilla se ausente de un pleno monotemático sobre la sanidad en el Parlamento de Andalucía y se vaya a averiguar las elecciones de Castilla y León. Eso es lo que no podemos permitir. Bien, pues nos vamos al siguiente punto, que es otra moción, en este caso presentada por vosotros, por Izquierda Unida, sobre las macrogranjas ganaderas en la provincia. Bueno, macrogranjas y los portavoces del PP, eso de macrogranjas, que es lo mismo. El término todavía no está identificado con el contenido que nosotros le damos, pero todo el mundo, cuando hablamos de macrogranja, sabe lo que es una macrogranja, ¿no? Y eso está claro, ¿no? Es una moción que nos pasa, porque es así, nos pasaron nuestros compañeros de diputación, nosotros evidentemente la adaptamos a lo que es nuestra zona del Guadieto, porque evidentemente también estamos afectados. La resumo para no ser un poco pesado, y bueno, es sobre el debate abierto en nuestro país y que nos afecta a nuestra comarca, ¿no? También a la comarca colindante de Los Pedroches, también nos afecta a nosotros, de los beneficios que nosotros creemos de la ganadería extensiva sobre la intensiva. En la moción se pide pedimos el rechazo de la instalación de macrogranjas, donde se concentran miles de cabezas de ganado, modelo que no se permite en otros países europeos, ¿no? Se expresa además en la moción el apoyo a las explotaciones de ganadería extensiva, social y familiar, las cuales han sido, creemos, las grandes perjudicadas de las estrategias agrícolas europeas y estatales y ganaderas, siendo la más respetuosa con el medio ambiente. También pedíamos que el Gobierno de España que desarrolle un marco normativo que proteja a los ganaderos y ganaderas frente a las empresas integradoras, que son las grandes empresas, verificando que cumplen los requisitos legales y se mantengan las normas de calidad. Nosotros en nuestra zona, como usted bien sabe, pues sufrimos también de estas macroexplotaciones avícolas o ovinas y ganaderas, ¿no? Se insta también a mantener al Gobierno de la Junta a trabajar por mantener la competitividad y la viabilidad de las explotaciones del Guadiato, al igual que el resto de Andalucía, rechazando los macroproyectos en nuestra comunidad autónoma que afectan a la competitividad, como he dicho, de las explotaciones familiares, al igual que ponga todas las medidas necesarias para que se cumpla la ley de cadena alimentaria, que es muy importante, que garantice también los precios justos a los ganaderos y ganaderas y ponga en marcha ayudas financieras directas al sector agroganadero, ¿no? Nos manifestamos a favor de la ganadería extensiva porque creemos que son económicas y medioambientalmente viables. Es el modelo tradicional, sostenible, que ha venido sobreviviendo al acoso de intereses muy alejados de lo que es el medio rural. Contribuye también a la conservación de la biodiversidad, mejora el manejo del suelo, ayuda a fijar gases de efecto invernadero a través de las praderas que alimentan el ganado, lo que contribuye a mitigar los efectos del cambio climático. Genera más empleo, creemos, arraigado a la población, al territorio, desarrollando el medio rural y permite crear alimentos de alta calidad. ¿Qué tenemos en contra de la intensiva? Pues tenemos que buscan especialmente la rentabilidad a corto plazo, sacrificando la sostenibilidad a medio y a largo plazo. La aparición de macrogranjas perjudica a la ganadería familiar, siendo más de 11.000 explotaciones ganaderas las que han echado el cierre en estos últimos años. Agrava la crisis ecológica y social con pérdida de biodiversidad, y luego el consumo excesivo de carne de mala calidad tiene un impacto negativo en nuestra salud, como está demostrado científicamente.
Nosotros creemos que es un modelo de producción que busca el negocio por encima de todo y de todo, caracterizadas por una producción masiva, rápido y lo más barata posible, que conlleva unos mayores costos económicos, ya le he dicho, gases de efecto invernadero, consumo de agua, mayor uso de fertilizantes químicos, mayor contaminación del suelo y del agua, hundimiento de los precios por una entrada masiva de carne de poca calidad. Y luego poca creación de empleo. Hacinamiento de miles de cabezas de ganado, donde muchas veces los animales no se pueden ni siquiera mover y son engordados mecánicamente hasta el momento del sacrificio. Y por eso creemos y defendimos que para evitar la cronificación definitiva de esta situación no queda otra que apostar por un modelo de producción ganadera sostenible y ligado al territorio que vele por el mantenimiento del modelo de vida de los ganaderos, desarrollando el medio rural y de fijación de la población. Creemos que hay que controlar el tamaño máximo de las explotaciones. No nos oponemos prácticamente, sino los que hay que controlarlo, y la revisión de la carga ganadera admisible en función de las realidades de los ecosistemas y de las previsiones del cambio climático. Y bueno, y para terminar, recordamos que la Comisión Europea abrió un expediente contra España en el año 2018 y ha requerido pues medidas en 2020 para atajar el problema creado por la ganadería industrial, cuyos exponentes evidentemente son las macrogranjas, ¿no? Nada más sobre este punto. Bueno, pues nos vamos entonces al siguiente. Concretamente es una felicitación a un policía local, ¿no? Bueno, eran dos felicitaciones. ¿No? Una a un policía local que, estando de paisano, pues evitó que un conductor ebrio siguiera conduciendo en Córdoba, creo, y luego a dos policías locales de Peñarroya en función de que fueron y asistieron a una persona sanitariamente hasta que llegaron los médicos, ¿no? Sí. Nos sumamos a las felicitaciones y el reconocimiento de la labor de los dos actos de la policía local. Una, como digo, por la denuncia estando de paisano a un conductor que superaba la tasa de alcohol, y otra ayuda a un ciudadano que se encontraba en una situación sanitaria crítica. En cuanto al primer caso, nos hemos informado, bueno, un policía, según la ley orgánica 2/86 en su artículo 5.4, un policía es por ley 24 horas del día. Por lo menos, si específicamente en este caso de seguridad ciudadana, ¿qué hace este policía y que está obligado a hacerlo, ¿no? Lo que está claro que esta persona, cumpliendo con sus obligaciones, actuó de forma inmediata, sin mirar para otro lado cuando estaba fuera de servicio. Lo que ya digo, no lo exime del servicio, pero bueno, ahí está la actitud, ¿no? Actitud que se le reconoce desde Izquierda Unida, su profesionalidad de un agente que es un profesional de la seguridad pública. Nos adherimos al reconocimiento y enviamos nuestras felicitaciones a Javier Crespo, pues lo pone públicamente en el escrito en el otro escrito pues pone solamente 2 números y no podemos identificarlos con ningún policía, ¿no? Y los otros 2 policías que se prestaron profesionalmente a las tareas de localización y aplicación de reanimación hasta que pudieron llegar a los servicios médicos ciudadanos, pues igualmente nos adherimos, ¿no? La formación, creemos, de una persona pública como puede ser un policía local, pues bueno, dice mucho y bueno de la preparación para afrontar este tipo de casos, ¿no? Y de la preparación que se requiere para ser un policía local, ¿no? Solucionar este tipo de problemas creemos que reconforta, como el haber ayudado a estas personas que estaban en situación crítica de salud, pues yo creo que a los policías también les reconforta y también les compensa de otras intervenciones seguramente más ingratas que de desarrollar en su deber. Y nada más, solamente al final pues aprovechamos también para felicitar a los policías que han obtenido recientemente un ascenso en el escalafón y bueno, sobre todo centrarnos en esta función de los policías y a la preparación, ¿no?, que conlleva ya ser un policía local. Pues nuestra enhorabuena y felicidades. Bien, pues vamos a otra cuestión que es una solicitud del adjudicatario del matadero municipal. Vamos a ver. Esta solicitud de la empresa adjudicataria del matadero, que tiene Spatful, se llama, ahora ya ha cambiado de nombre, pero son los mismos propietarios prácticamente, piden una compensación del canon anual que pagan al ayuntamiento. ¿Cuál es el canon anual que pagan al ayuntamiento? 20.000 euros. Sobre las inversiones ya realizadas. Pensamos desde el 12 de octubre, por lo que entendemos que también se adjunta una factura de casi 779.000 euros, y nosotros decimos que bueno, también habían recibido ya los 150.000 euros de la subvención del GDR. No sabíamos
Si lo que se pretendía es que le condonemos el canon anual, que serían 40 años, pagando sin que pagaran los 20.000 euros, pero bueno, como bien me recapacité y así me lo hicieron ver el grupo de gobierno y la oposición, que del resto de la oposición, que bueno, que lo máximo que podían estar es 25 años, ya que son la concesión es de 20 años más 5 años de prórroga, ¿no? Entonces nunca podrían llegar a los 40 años. Lo que no entendemos desde nuestro grupo por qué se adosaban a esa petición del canon, una factura con una nomenclatura, por ejemplo, de factura de Ibérico, 52.660 euros, y unos albaranes que estaban por definir. Todo sin especificar en ese documento. Solo se entendería desde nuestra óptica, y así reconocieron y así lo vieron los demás grupos políticos, solo se entendería pagable las mejoras en la edificación, en el inmueble, nada más, y las infraestructuras necesarias que evidentemente luego tendrían que quedarse en ese matadero una vez que cumpliera o no le interesara a la empresa que está explotándolo, pues no seguir, ¿no? Nosotros pedimos que se redactara un contrato, unas obligaciones para condonar la deuda por una serie de actuaciones en el inmueble a partir de este enero, y bueno, evidentemente nosotros estamos y vamos a seguir estando apoyando al empresario que se quiera instalar o de aquí de nuestro pueblo, de Peñarroya, Pueblo Nuevo, pero evidentemente habrá que definir muy bien lo que son esas ayudas, ¿no? Por lo tanto, se quedó así, todo el mundo estaba de acuerdo, que nosotros votamos sí a la petición, ¿por qué no? Siempre y cuando las facturas que se nos presenten en tiempo y en forma, todas afecten al tema de infraestructura inmueble de lo que es nuestro matadero. Para otras cosas, evidentemente, no. Ya le digo, estamos de acuerdo que hay que ayudar al empresario y bueno, y esa es nuestra tarea también, ¿no? Para fijar la población en nuestro territorio y para fijar las empresas. Pero siempre y cuando en el tema del matadero sea para cuestiones de edificación o de infraestructuras que se vayan a quedar después en el ayuntamiento una vez que acabe esta concesión. Por lo tanto, todos estuvimos de acuerdo, aprobamos el paso que sí a la concesión, pero ya veremos, según las facturas que nos presenten, cuál es la concesión que se le da. ¿Vale? ¿A qué facturas? Claro. Bien, de acuerdo. Pues nos vamos a otra cuestión que entró por vía de urgencia, que es una, digamos, reactivar el tema de la concesión del bar de la estación de autobuses. Sí, era para la licitación pública del bar de estación de autobuses, para darle la concesión a la empresa que está explotando ese servicio, que creo que es la Sepúlveda, ¿no? Entonces, la empresa dice que se queda con el edificio, pero que desestima el servicio del bar. Y solo se encargará de expender los billetes. Nosotros dijimos que, muy bien, pero que esos billetes se tienen que extender dentro de lo que es la estación. A ver si va a ser un almacén para la empresa. Sí. Nunca en esta parada es donde se tienen que vender los billetes, no dentro del autobús. Y le preguntamos que la luz y el agua, que quién la pagaba, y el alquiler, ¿no? Entonces la estación, nos dijeron que la luz y el agua la pagaban ellos, pero que no tenían ningún canon para el alquiler. Bueno, pues, entonces la estación para nosotros tiene que estar condicionada para el pasajero, el panel de salida, etcétera. Los demás transportes que además tienen opción a estar ahí en la parada, pues de sus billetes en el autobús. No sé, la verdad es que tampoco nos entendemos muy bien por qué no se puede abrir el bar con un horario específico, no como estaba antes, para estaciones. No queremos que ni Juan ni yo. Yo creo que tiene que haber un término medio. De todas maneras, esto se quedó sobre la mesa para ver para ver estas cuestiones que hemos planteado nosotros aquí hoy en Radio Peñarroya. Bien, pues nos vamos entonces al capítulo de regulas y preguntas para ver lo que realizaste en este pleno. Pues sí, lo primero es una cosa que nos afecta a todos, ¿no? Y que yo creo que es preocupante en la situación que estamos tenemos del problema del agua, ¿no? De la poca agua que tenemos ya. No hay más que darse una vuelta para el pantano, perdón, y ver las condiciones que está, ¿no? Pues está completamente, o se está secando. Nosotros preguntamos si conocen las previsiones de suministro de agua, si todavía Los Pedroches está consumiendo el agua de este pantano, y qué pasa con el trasvase de la Colada. Efectivamente, no tiene ningún hecho el ayuntamiento, el grupo de gobierno, ninguna previsión de agua, no tienen todavía previsto una previsión de corte de riego en la zona aledaña al pantano, y luego evidentemente todavía le estamos dando agua a Los Pedroches y estamos tiesos. Yo no sé cómo estará
Vamos, estamos sin agua, no sé cómo estará el tema en los Pedroches, me dicen que la colada hay bastante agua, aunque pertenece a otra confederación hidrográfica, que creo que es la del Guadiana, pero los Silvio está pasándole agua. ¿Y cómo es que todavía el trasvase de la colada no está en funcionamiento, no está sin conexión? Eso se hizo efectivamente para cuando uno de los dos pantanos era deficitario de agua, porque se pudiera trasvasar el agua. Esa obra se terminó, pero bueno, se terminó entre comillas y no se terminó del todo, porque los registros del agua no permitían que todavía hubiera ese trasvase. Y esos son 2 o 3 millones de euros, pero que como se quedó así, pues vengan bomba, eso nadie no pasa nada. Se queda así, como la obra se terminó, averigua cómo se terminó, es que hay que estar un poco encima de las cosas para saber que ahora, que viene un problema, porque es que viene un problema gordo del agua, a ver ahora cómo lo solucionamos. Yo creo que hay que estar un poquito por delante y viendo las cuestiones que puedan afectar al servicio de agua, ¿no? A que los ciudadanos podamos abrir el grifo, que haya agua, ¿no? Otra de las cuestiones que preguntamos fue por las obras de Fray Albino, que dijimos que las obras de Fray Albino nos llevan buen camino. En todos los plenos nos dicen que se comprometen que la obra va a empezar en una semana, creo que ya está bien, y que el pleno no se le está dando nada más que larga, una obra que tenía que estar terminada ya y ahora todavía no ha empezado. Nos volvieron a decir que hace 2 días antes del pleno la dirección de las obras con la empresa se estaba poniendo de acuerdo con el tema de los materiales. Ya sabemos que esta obra se paralizó por el aumento del coste de los materiales presupuestados en un primer momento. Y entonces, pues yo creo que han tenido suficiente tiempo ya de ponerse de acuerdo para arrancar la obra. Nos volvieron a decir que era inminente, que esta obra empezaba ya, pero todavía seguimos esperando. Yo espero que se le haya dado una solución y que los materiales, aunque no sean los mismos, con una excelencia de primera división, podríamos decir, que sean unos materiales adecuados para afrontar la obra. También preguntamos, porque ya preguntamos hace bastante tiempo en un pleno, que si se habían revisado los anclajes de las gradas de la pista polideportiva Lourdes Moedano, a lo que el concejal nos contestó que sí, que ya se había solucionado el problema, o por lo menos habían ido a revisarlo. Y luego también preguntamos al alcalde si había algún permiso especial para que los coches del ayuntamiento se los puedan llevar los empleados del ayuntamiento a sus casas. Hay vecinos que nos dicen que estos coches por las tardes son usados para servicios de intereses particulares. ¿Eso se puede consentir? Como que un coche público que lo pagamos todos y llenamos la gasolina ese coche esté rulando por ahí o esté andando por ahí por las tardes, cuando no hay servicio. Pues bueno, nos dijeron que lo investigarían, y esa cuestión. Ya digo que es una denuncia ciudadana que están viendo a coches del ayuntamiento que están, ya digo, funcionando por las tardes. Nosotros rogamos también que la implantación de más resaltos de la calzada para el tramo desde la piscina al día, por la velocidad y la aceleración de algunos vehículos que molestan al vecindario. Y bueno, el concejal nos contestó que entre resalto y resalto hay que tener una distancia, ¿no? Que no se pueden poner resaltos cada 5 metros, por lo tanto le darían una vuelta y ya lo verían. También le dijimos que nos felicitamos, ¿no?, que se había intervenido en la calle Almanzora en cuanto el anterior pleno lo puso Izquierda Unida en cuanto a los hierros que denunciamos, y espera que se acometa una obra que elimine un escalón grande que hay, pero también es verdad que hay quejas de los vecinos de la poca luz de la calle. Por lo que se nos dijo que bueno, que iban a revisar la cuestión de la luz y en eso estamos, ¿no? Luego tuvimos la posibilidad de colocar en la Casa de la Cultura una pantalla permanente en el escenario y no el cutrerío de pantalla móvil, pantalla para arriba, pantalla para abajo, que si se cae, que si no se cae. Le dijimos que se pida un presupuesto, pero si se puede acometer. Y igualmente el ordenador creemos que no tiene suficiente resolución gráfica, el ordenador que tiene dentro del escenario, a la hora de visualizar algunos vídeos o algunos contenidos. Y eso nos dimos cuenta, nos estamos dando cuenta hace ya bastante tiempo, y la última vez fue en el tema de la organización del Acto por La Palma, del cual felicitamos a todos sus organizadores. Y bueno, se nos contestó con lo de la pantalla, se estaba estudiando adquirir otra pantalla más grande, otro sistema de ponerla en medio del escenario, pero que era impensable que pudiera venir desde el techo de la zona del telón hacia abajo, ¿no?, automáticamente. Por lo tanto, pero vamos, lo que no podemos tener es la pantalla que tenemos.
en esa Casa de la Cultura, muy bonita, y parece que eso no, y está muy bien, y parece que la cuestión esta no pega, ¿no? Luego comentamos al señor alcalde, que ya estuve hablando personalmente con él, la falta de un orientador del equipo de LEOE, del equipo de orientación educativa que faltaba, ya que algunos de nuestros centros educativos adolecían de esta figura hace tiempo. Y bueno, esta persona, nombraron una persona hace poco tiempo, pero se ha dado de baja por embarazo y todavía no ha llegado un sustituto cuando ya en tiempo tenía que haber estado, ¿no? Entonces le dijimos que vamos a esperar una semana más, que yo comunicaría, o que comunicaríamos, perdón, al alcalde si se había cubierto esta plaza, y si no, porque se hicieran las gestiones pertinentes para recuperar, ya que hay niños que todavía no han podido verlos el equipo de orientación educativa por no tener ningún orientador, y evidentemente los ciudadanos del Guadito de Peñarroya somos de la misma división que todos los de los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad autónoma, ¿no? Por lo tanto, ahí estaremos pendientes. Preguntar por qué la biblioteca permanecerá cerrada, según hay un cartel en la puerta, los viernes por la tarde hasta el mes de marzo, y nos dijo que era por cuestión de tiempo de vacacional que le corresponde a las trabajadoras de la biblioteca, y bueno, perfecto. Preguntar también el estado lamentable del ascensor de la plaza, de aquí de Pueblo Nuevo, y cuál es su utilidad, y la imagen que da, que está lleno de telaraña, está lleno de suciedad. Entonces pues nos dijo que había un problema de encaje allí cuando se hizo la obra, salía mal, que habría que tirar de albañilería para que si no se iba a estropear otra vez, porque el agua le caía, en fin, que no tenemos ascensor hace ya mucho tiempo, y esperemos tenerlo ahora, ¿no? También rogamos que se estudiara presupuestariamente la creación de unos servicios dentro del CIE, de lo que era la plaza. Hay personas mayores que acuden a cursos, y como está abajo lo de la plaza cerrado, el parking cerrado, pues evidentemente no pueden bajar y tienen que pedir el favor al Bar Córdoba o irse o aguantarse, porque yo creo que una obra también que se acometió, que adolezca de un servicio público, pues también tiene mandanga, vamos, la cuestión, ¿no? Y luego también pues ya cometimos también el tema del parking, ¿no? Porque estaba cerrado, nos dijeron que solamente se podía abrir por la mañana, que cuando abre la plaza, y bueno, porque no se estudia la posibilidad de poder abrirlos por la tarde, o un canon a la gente que lo vaya a utilizar, o una asociación de vecinos, o cualquier cosa, antes de estar cerrado, y además que rebajen la rampa, ya que muchos coches cuando salen de ese aparcamiento, que no lo aparcan muchos por eso, que son bajos, pues que roza, ¿no? Que roza con la carrocería. Y luego, pues mira, nos llevamos una alegre sorpresa cuando preguntamos que cuándo iban a cambiar el nombre de la plaza de la dirección por la plaza de la dirección Vendón, como hizo la propuesta Izquierda Unida en su moción, donde también se reclamaba que se tramitara el hermanamiento con la ciudad de París. Y bueno, la concejala de urbanismo nos dijo que ya estaba puesta, y efectivamente hay que reconocer que ya estaba puesta, ¿no? Y luego, pues nada, preguntamos al alcalde si había tenido alguna reunión con los responsables de sanidad para ver la situación que se encontraba en nuestro hospital después de la reestructuración, de haberlo asimilado al SAR, y si se ha celebrado esa reunión, y qué mejoras son las que vamos a tener según manifestaron el delegado y el consejero, ¿no?, de salud. Y por lo tanto tuvo una reunión en diciembre, y yo no sé si al final dijo que sí o no había tenido una ahora aquí hace pocos días, pero prácticamente era igual lo que se le había contestado a Izquierda Unida por parte de los delegados, por la área norte, por el consejero, etcétera. Lo que sí nos llama la atención, bueno, que han hecho una plataforma los alcaldes del Partido Socialista, la mayoría del PSOE, ¿no? Nosotros desde el Guadiato, pues como dijimos en Radio Peñarroya hace varias fechas, pues no entendemos bien la creación de esa plataforma, en tanto en cuanto nosotros creemos que las movilizaciones no tienen sentido que las hagan desde una plataforma institucional. Las movilizaciones, volvemos a repetir, son para los sindicatos y organizaciones sociales, no las plataformas institucionales. Pero si esto sirve para que el Partido Popular tome nota y sirva para que nuestro hospital mantenga la cartera de servicios, no, que mejore como prometió, juró y perjuró el consejero, pues enhorabuena. Así que nada más, Luis, eso fue a grandes rasgos, lo que fue nuestro pleno. Bueno, Pedro, pues muchas gracias por la información como siempre, y después del próximo pleno pues nos veremos otra vez por aquí. Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias a Radio Peñarroya por tenernos en sus ondas a esta hora. Muy bien, hasta luego, Pedro.
Adiós. Radio Peñarroya Cadena Ser, 90.2 FM, Ser Guadiato, la vida que suena.